En Venezuela, no solo se dificulta conseguir alimentos y productos de primera necesidad, enfermarse también es un problema para los venezolanos. La escasez de medicamentos alcanza el 70%. Según la Federación Médica Venezolana, la nación atraviesa una grave crisis humanitaria. Los pacientes con enfermedades crónicas son quienes se han visto más afectados. Gabriela Oneto, periodista de NTN 24 Caracas, ha preparado el siguiente informe. Uno va a buscar una cosa y no la consigue, sí. Ahorita estoy buscando aspirina y no la consigo. Difícil, hay que andar de farmacia en farmacia buscando los medicamentos. Yo me he topado con gente llorando porque no consiguen un medicamento y la persona está enferma y se muere, pues. En cualquier país del mundo, padecer cáncer, hipertensión, diabetes, Alzheimer o necesitar un trasplante es una situación de por sí preocupante. En Venezuela, los ciudadanos a esto deben sumar la incertidumbre de conseguir tratamientos oportunamente. Nos estamos muriendo por los medicamentos, no tenemos. Me empiezo a acelerar. Cuando no lo consigo no me la puedo tomar. Según la Federación Médica de Venezuela, la escasez de medicamentos en farmacias del país es del 70%, mientras que en los hospitales la situación empeora. El paciente, el enfermo o su familiar, cuando va a una farmacia a buscar una medicina, solo consigue el 30%. Muchísimas veces no consigue el medicamento que hemos recetado. En los hospitales las carencias pasan del 90%. Realmente estamos ante una crisis humanitaria de la salud en Venezuela. Los pacientes con enfermedades crónicas son los más afectados por la escasez de medicinas. Las consecuencias, las peores. Bueno, que me dé un ACV, porque se sube la tensión y te puede dar un ACV. Eso es lo más conservador que te puedo decir a causa de la falta de medicamentos. Pues. La persona se pone peor de lo que debería de ser, porque con medicamentos las enfermedades se controlan. Los pacientes diabéticos, bueno, muchos pueden ser amputados, quedan ciegos. Muchos ciudadanos se han visto en la necesidad de intercambiar un medicamento por otro para solventar la situación. Hacen puro trueque. Ahorita hoy en día en nuestro país es el trueque lo que se hace. Vimos otra vez, en vez de ir para adelante, vamos para atrás. Estamos mal. Desde otro punto de vista de otros países, nos deben ver como la burla de Latinoamérica. La vida y la salud son derechos que están establecidos en la Constitución de Venezuela. Para algunos ciudadanos, el irrespeto de estas normas obedecen a la falta de compromiso de los actuales gobernantes con la ciudadanía. Al gobierno no le importa el venezolano, a él le importa el voto para él quedarse perpetuamente en el poder, más nada. Una de las enfermedades que más preocupa ante la falta de medicamentos es el cáncer. Las medicinas oncológicas son las que más escasean. Recientemente, la Organización Panamericana de la Salud manifestó su preocupación por la situación que estos pacientes viven en el país y exhortaron a los responsables a resolverla. Las redes sociales en Venezuela se han convertido en una plataforma de ayuda donde los ciudadanos encuentran las medicinas que no consiguen en los anaqueles. En nuestro aporte desde Caracas, continúen con más de la tarde. Y para conversar sobre este tema quiero saludar a María Yáñez. Ella es expresidenta de la Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolanas. Bienvenida a la tarde de NTN 24, señora Yáñez. Muchas gracias, Jesús, por la invitación a participar en el programa. Gracias a usted por acompañarnos. Aquí precisamente en la tarde de NTN 24 hemos tenido la oportunidad de conversar con usted en repetidas oportunidades sobre la crisis del sector salud en Venezuela. Y la principal pregunta que le surge a uno en este momento es quizás si el gobierno no tiene interés en reparar esta solución. Bueno, Jesús, la situación de la salud cada día se agrava mucho más. La crisis o la connotación que se le da a la crisis de salud como una crisis humanitaria, pues mira, es totalmente válida, porque ya solamente está abarcando el sector público, como hemos hablado en anteriores oportunidades, sino también está abarcando también el sector privado. Y hay algo muy importante, es que notamos con mucha preocupación y mucha alarma de que en realidad el Estado venezolano no ha reconocido en realidad la crisis por la cual está de salud, inclusive en otros aspectos también. Obviamente la crisis económica que también está atravesando el país está incidiendo muchísimo en el sector salud y está incidiendo muchísimo, sobre todo, como bien han mencionado ustedes en la introducción a esta entrevista, es en el área del sector farmacéutico, los laboratorios, en relación a la escasez de los medicamentos. Porque no ha habido la asignación de divisas que se necesita, digamos, para ese sector, para que importe medicamentos o para que haya la producción de medicamentos a nivel nacional.
Ahora bien, en las últimas semanas pues se ha intensificado precisamente esa lucha de los venezolanos por querer conseguir medicamentos que son indispensables para vivir. El testimonio lo veíamos hace apenas unos instantes en el reporte de Gabriela Oneto, nuestra periodista en Caracas, y se le notaba precisamente a los venezolanos ese afán por conseguir lo esencial, lo básico para poder sobrevivir si tienen alguna enfermedad. En el caso, voy a hacer un escenario, en el caso de los pacientes trasplantados es muy difícil, ya usted me va a decir la situación de ese caso puntual, pero más allá quiero vislumbrar con usted un escenario, y ese escenario podría ser que a la crisis de la salud se le pueda sumar quizás la causa de la muerte de los venezolanos. ¿Usted qué piensa? Bueno, obviamente que el paciente, todos los ciudadanos venezolanos están afectados con esta crisis, sobre todo con el acceso a los medicamentos. Inclusive hace poco pues se instauró pues el SIAME, que es el Sistema Integral de Acceso al Medicamento, que no está funcionando, que supuestamente pues a través de ese sistema iban a tener un acceso más fácil a los medicamentos. Sin embargo, no fue así, porque no es un problema de distribución, es un problema de abastecimiento en relación a los medicamentos. Y es lógico que los pacientes crónicos, en los pacientes en los cuales depende, o sea, su calidad de vida depende de un medicamento, de un tratamiento que tiene que ser definitivo, que tiene que ser regular, que tiene que ser constante, que tiene que ser permanente, obviamente que hay riesgo, digamos, en la calidad de vida o en la vida de esta persona. Entonces, ahorita la situación, digamos que en los pacientes crónicos, como en los pacientes hipertensos, diabéticos, trasplantados, por ejemplo, que son personas que están sanas, pero que necesitan de sus medicamentos para evitar el rechazo del trasplante. O los pacientes oncológicos están pasando de verdad una crisis muy importante. O sea, la odisea del paciente crónico en Venezuela es una situación de verdad muy alarmante, porque no se consigue el medicamento y el médico, inclusive los médicos, nos vemos en la necesidad, en la obligación, no en la obligación, digamos en la necesidad, por decirlo así, de tener que darle varias alternativas a los pacientes en relación al tratamiento, a los medicamentos, bien sea de primera línea, si no se consiguen de segunda línea, sino aquellos de tercera línea. Eso no puede ser. Los medicamentos tienen que ser siempre aquellos que estén, y sobre todo los medicamentos esenciales. Aquí hay una lista de medicamentos esenciales que tienen que estar siempre permanentes y accesibles a los pacientes. Y esa es la dificultad que hay ahorita de mucha alarma en Venezuela. Y a eso que usted llama odisea, que creo que la palabra le describe perfectamente la situación que viven los venezolanos, a esa odisea hay que sumarle también un elemento, y es el hecho de que cuando consiguen un medicamento quizás lo consiguen a unos costos muy elevados que descompensan precisamente el bolsillo del venezolano. Sí, esa es otra cosa, que es lo que decíamos al principio, lo que yo te estaba manifestando al principio. Estamos atravesando una crisis económica de verdad muy importante, en la cual pues se ha afectado la salud. ¿Y por qué incide en eso? En la falta de asignación de divisas y en la inflación que está presentando el país. La tasa inflacionaria, yo no soy economista, pero las noticias que provienen de los economistas que están y que saben, bueno, son alarmantes. Lógicamente esa tasa inflacionaria o esa inflación afecta también al rubro de los medicamentos, al rubro de los materiales, insumos y de materiales médicos. Ese le afecta a todo. De manera que de eso no se escapa el sector salud. Fíjate tú que al sector farmacéutico se le debe cualquier cantidad de millones de dólares para poder importar medicamentos o para poder importar insumos y materia prima para poder producir medicamentos. Y al sector, digamos, también de salud, que son los que importan materiales médicos e insumos médicos, que son las empresas encargadas de esto, porque la mayoría de los insumos y los materiales médicos son importados, también se les debe una cantidad importante en relación a las divisas. De manera que esos dos factores están, porque los medicamentos, por supuesto, sobre todo los medicamentos para los pacientes crónicos, están a unos costos de verdad importantes. Entonces tienen que comprar medicamentos genéricos, que son los que quizás más accesibles son, pero tienen que ser medicamentos que tengan un efecto terapéutico deseado y que no tenga efectos indeseables. Es decir, el medicamento, la calidad del medicamento también tiene que ser
tiene que ser tomada en cuenta, y no solamente la calidad del medicamento, sino que si hay convenios con otros países en las cuales importen medicamentos que no sabemos cómo son, pues tenemos que tener la seguridad de que tengan un registro sanitario y que tenemos que tener la seguridad también de que vayan a tener el efecto terapéutico que se debe tener o deseado para el paciente dependiendo de la patología. Muy bien, le agradecemos a María Llanes, ella es expresidenta de la Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolanas. Gracias por estar con nosotros, muy amable por su tiempo. Gracias.